Bueno, vamos a debatir de varias cosas, cuál es el rol de la oposición en estos momentos, con la economía pasando momentos muy particulares. Vamos a charlar, como lo prometimos, con un diputado del Frente Renovador, economista, apellido ilustre, Marco Labaña, con nosotros. Marco, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Buenas Marco? noches, ¿cómo ¿Todo en andan? orden? Sí, por suerte muy bien, gracias. Bueno, momentos calientes se vivieron en el Frente Renovador en los últimos días porque estaba dividido con respecto a la ley de doble indemnización. Ahora parece que han encontrado una solución salvadora, pero bueno. A ver, yo no lo veo necesariamente como una división, que creo que, porque parto de un diagnóstico, si querés, común. El diagnóstico común es, tenemos un problema en términos del empleo. Tenemos destrucción de puestos de trabajo y hay que tomar medidas para protegerlo. Si querés, ese es el diagnóstico común y después sí tenés dos realidades, por suerte, dentro del frente. Digo por suerte porque eso es lo que te permite tomar en consideración distintas visiones y hacer, si se quiere, un proyecto superador. Claro. Tenemos desde ya la postura sindical, si querés, el que más fuerte ha salido en estos días es Facundo Moyano. Tenés la visión más empresa, si querés, representada en de Mendiguren. Y lo que nosotros tratamos de hacer es generar herramientas o mecanismos que tomen en consideración la problemática del empleo que trata de proteger Facundo y todo el arco sindical, y la realidad de las pymes, que la verdad que le están pasando mal y no llegan a fin de mes. Entonces, la combinación de esos dos factores es lo que nosotros creemos que termina dando un resultado de un proyecto superador, que fue el que hemos presentado para Explícanos proteger el un empleo. poco de qué se trata el proyecto, cuáles son los ejes principales. A ver, básicamente lo que hacemos es, primero partimos de la base del problema de empleo, el problema de que las pymes no llegan a fin de mes, y generamos mecanismos de incentivos fiscales o ahorros fiscales para las pymes que mantengan empleo. Si a su vez esas pymes crean nuevos empleos, mayores beneficios fiscales. Si después crean empleo joven, un ahorro fiscal más grande. Entonces, tratamos de ir generando mecanismos que le den aire desde el punto de vista de la caja de la pyme y además desde el punto de vista financiero, porque ¿qué es lo que te ha pasado en la pyme? El aumento fabuloso que ha habido de las tasas de interés generaron que las pymes hoy se estén financiando descontando cheques al 80% anual. Eso básicamente les rompe toda capacidad de capital de trabajo. Malísimo. Y ahora, Entonces buscamos solucionar todos esos problemas. Marco, más allá de la problemática de las pymes con el empleo, ¿te parece que estaría mal la doble indemnización o la prohibición de despedir para grandes empresas? Nosotros ¿O en el para Estado grandes incluso? empresas lo que estamos haciendo es un mecanismo, si se quiere, de resolución de controversias o de crisis, que es a través del Ministerio de Trabajo. Las grandes empresas para despedir tienen que pedir autorización al Ministerio de Trabajo, donde tienen que justificar. El Ministerio de Trabajo tiene que utilizar todas las herramientas que tiene hoy a disposición para evitar que eso pase. Por ejemplo, Repro. Ejemplo, Repro. Nosotros en el proyecto, a su vez, hacemos que el Repro sea por ley. No solo lo hacemos por ley, sino que si es una pyme la que va a recibir un Repro, tenga un beneficio o un subsidio más grande todavía. Claro, Marco, este fin de semana salió medio gabinete a negar las cifras de desempleo. Yo te cuento, yo vi que una consultora de tendencias económicas dijo hay 110.000 empleos, lo puso en tapa La Nación, pero yo lo entrevisté al que hizo la... Despidos, ¿qué dije yo? Perdón, despido. Perdón por la confusión. Yo lo entrevisté al dueño de la consultora y él me dijo, hice el cálculo leyendo el diario, te lo juro por Dios. Sí. Y me pareció poco serio. Después ahora el gobierno dice, no, hay datos de Quil en el Ministerio de Trabajo que dan 26.000 y hay datos en la FIP. 26.000, pero hasta febrero. Está bien, justamente por eso, pero digo, y después están los datos de la FIP. ¿Qué datos tenemos que tomar para saber cuántos despidos hay de verdad? Yo creo que no solo hay que mirar la cifra de despidos, sino un poco el contexto de cómo se está dando. Empieza a haber una serie de despidos. Yo no creo que todavía sea una crisis de empleo fenomenal o muy grande, muy lejos de otras crisis de empleo que hemos tenido. Pero lo que uno empieza a ver es que es un problema que se va agravando. Empezás a ver suspensiones, empezás a ver planes de retiro voluntario. Claro. Digo, todo eso, algunos despidos, sobre todo en algunos sectores más que en otros, todo eso es la antesala de un problema más grave en términos de empleo. Entonces, lo que uno tiene que hacer como Estado es anticiparse a que los problemas se hagan más grandes. Por eso la necesidad de salir inmediatamente con programas de este estilo.
porque lo que evitamos es que la bola se vaya haciendo O sea, cada vez más grande. El problema no es actual, sino la tendencia. La tendencia es muy grande. Actual desde ya, cuando vos perdés un puesto de trabajo, más es bien, un ¿no? problema. Claro. Digo, Es verdad, como hoy lo entrevisté a Amadeo, me dijo, Eduardo Amadeo, diputado de Cambiemos, me dijo, en el 2014 se perdieron 300.000 empleos, según Sí. la FIP. ¿Es verdad? sí, sí. En el 2014 vos tuviste una caída importante, después tuviste alguna recuperación, que también esto hay que decirlo, en el 2015. Sí, a ver, uno tiene que tomar siempre no un dato aislado de un año particular, sino lo que tenés que ir tomando es una tendencia también. Y lo que sí te das cuenta es que hace 4 años que Argentina no crea empleos, que estás igual de cantidad de empleados. Con algunos años que caíste, otros años que subiste, pero no tenés crecimiento en términos de empleo, por lo menos privado. Y este año vas a una tendencia donde vas a tener destrucción de puestos de trabajo. Yo creo que vas a una tendencia de que en el año vos podés estar hablando, suponiendo que se toman medidas ahora, de una destrucción de 150.000 puestos de trabajo. Estos son 2 puntos adicionales de desempleo, si se quiere, ¿no? Entonces, Marco, lo que uno tiene que hacer es prever que eso no pase Claro. o minimizarlo. El gobierno siempre sostiene que el Estado creó artificialmente muchos puestos de trabajo para, de alguna manera, tapar el bache de que no se estuvieran creando nuevos puestos de trabajo, según ellos, los genuinos. ¿Vos qué pensás de esa teoría? No, yo creo que ha habido un crecimiento del empleo estatal muy grande y en contrapartida tuviste un estancamiento, por lo menos, con estas bajadas y subidas que tenías por los años, un estancamiento muy fuerte en términos del empleo privado. Vos no podés tener una economía donde el único que crezca sea el empleo del Estado sin el empleo privado. Bueno. Porque ahí marca que tenés un problema. Pero si querés el rol del Estado, es evidente que Está va a bien, crecer su pero es lo que personal. hoy no... A ver, vos no tuviste un crecimiento fuerte en términos de calidad, estamos hablando de la calidad del Estado. Cuando vos tomás los distintos bienes públicos, los servicios públicos, que son los que te tiene que brindar el Estado como contrapartida del pago de impuestos, vos te das cuenta que tuviste un retroceso también de esos bienes públicos. Entonces, cuando uno habla de crecimiento del Estado, también tenés que ver el crecimiento en eficiencia. Yo soy un convencido de que el Estado tiene que tener un rol fuerte, un rol de promotor, un rol de contralor, un rol, si querés, de mediador entre las distintas controversias que tengas entre los sectores privados. Ese es el rol del Estado fuerte que tiene que tener. Nos fuimos un Estado, si querés, a mi gusto, más intervencionista, donde descuidó parte de estos roles que para mí el Estado tiene que tener. Distinta es la discusión de si tenés que achicar el Estado o no, o si el Estado lo tenés que retirar. Marco, hablamos de eficiencia en los servicios que tiene que brindar el Estado. ¿qué tanto estás de acuerdo con la política económica en general de este gobierno? A ver, creo que el gobierno asume con una situación económica complicada, donde claramente correcciones tenía que hacer en la economía. Hubiese ganado Macri, Scioli, Massa, Stolbizer. Digo, cualquiera que hubiese ganado tenía que aplicar correcciones a cómo venía el rumbo de la economía. La clave era cómo aplicabas esas correcciones o cómo los ibas administrando. Y lo que vos viste es que hiciste algunas cosas que las hiciste bien rápido, como por ejemplo el levantamiento del cepo. Creo que la pata que falló ahí es no tener el cuidado sobre el impacto que esto podía tener y no prestarle atención al tema inflación, suponiendo que los precios de la economía ya estaban ajustados a 16, digo, eso no pasa. Yo creo que ahí se subestimó. Lo mismo pasó con tarifas. Si hace un impacto muy fuerte, un shock muy fuerte de recorte de tarifas, sin tener una medida de compensación. Entonces, lo que terminaste teniendo es un modelo donde fuiste a un ajuste y el ajuste hoy lo está pagando la clase media y la clase que menos tiene. Entonces, creo que ahora el gobierno empieza a tomar algunas medidas que tratan de solucionar esto, como por ejemplo lo del IVA, pero son medidas que le vienen corriendo de atrás. Y cuando le corres de atrás, siempre llegas tarde. Sí. Marco, ya conocemos tu posición respecto del pago a los buitres, lo discutimos en su momento. Ahora también genera dudas lo que se va a hacer con la plata restante, ¿no? Que se va a pagar deuda interna, se va a cubrir el déficit, se suponía que iba para otro lado. Desde el Frente Renovador piensan hacer algo para, bueno, reencauzar tal vez eso, porque en su momento lo plantearon. Sí, a ver, ahí tenemos que diferenciar lo que era el aumento de endeudamiento que se permitió con la ley de los buitres y el presupuesto nacional aprobado en el 2015
que ya prevé un endeudamiento de casi 35.000 millones de dólares. Entonces, parte de lo que se utilizó para pagar los buitres era por la ley esta que se aprobó recientemente. La diferencia corresponde al presupuesto que ya se aprobó en el año 2015. La clave es ahora cómo repartís esos fondos. Esos fondos o los posibles fondos que te vengan hacia adelante. Si vos lo único que vas a utilizar esos fondos para cubrir los déficits, vas a volver a mecanismos de endeudamiento o modelos basados en endeudamiento que ya vemos que terminan mal. La clave es que esos fondos, parte desde ya te va a ir a financiar el déficit, pero vos tenés que destinar gran parte de esos fondos a ver cómo desarrollás actividades productivas. Cómo haces para, por ejemplo, financiar el programa de sostenimiento y fomento del empleo PYME que estamos planteando, cómo financiás la obra pública. La obra pública. Digo, ahí tiene que estar puesto el endeudamiento. Cuando uno habla de endeudamiento, muchas veces uno parece que está diciendo una mala palabra. Argentina vuelve a tomar deuda. Depende para qué lo uses. Si querés te lo pongo en términos de una empresa. Si una empresa toma deuda para ampliar su capacidad productiva, para comprar una máquina, para ampliarse, bienvenido sea que tome la deuda, porque es una herramienta que le permite justamente financiar ese proceso. Ahora, si va a tomar deuda para permanentemente andar pagando el alquiler del galpón, y en algún momento va a fundir. Esto es lo mismo. Si vos tomás deuda para ampliar tu frontera de producción, con infraestructura, con logística, permitir producir más y sacar más productos, bienvenido sea la deuda. Lo que tenemos que tener cuidado es con lo otro. No utilicemos la deuda para pagar el alquiler. ¿La tasa te pareció alta? La tasa me pareció alta, sí. Sí, me pareció alta. Marco, saliendo un poquito de la coyuntura, apoyaste la candidatura de Sergio Massa, correcto, para muchos el que mejor equipo económico tenía, entre los cuales estabas vos, por supuesto. ¿Cómo nos comparás a Sergio Massa con los dos presidentes que hemos tenido, que tenemos, uno que tenemos, la otra que tuvimos? Comparame a Massa con Cristina, ¿por qué es mejor y por qué es mejor que Macri? Con los dos, comparanos a Massa. Uy, es difícil. A ver, creo que es difícil expresarlo. Creo que Sergio tiene primero una visión joven, con una visión de futuro de país muy importante hacia adelante, cuáles son los lugares donde Argentina puede aprovechar un potencial que tiene muy grande, pero a su vez cree en la necesidad de un Estado fuerte promotor. Si se quiere, esa podría ser una diferencia que hoy parecería estar más marcada con el presidente Macri. La parte de aprovechar las inversiones en sectores productivos puede ser la parte más parecida. La parte más distinta con la expresidenta Cristina puede ser esto del potencial y puede estar más relacionado con esto del rol del Estado fuerte. Pero creo que Sergio le da un aire nuevo, ¿fuera de la economía? Fresco. Es una persona que cree muy fuertemente en las instituciones, el rol de las instituciones, la recuperación de las instituciones, y esto, si se quiere, sí va en contra un poco de un proceso de deterioro fuerte que has tenido en instituciones en el periodo anterior. Cree en un Estado contenedor de las clases sociales que tienen más dificultades. Un Estado presente. Eso creo que Sergio lo aprovecha. Más allá de vuelta, la visión él que tiene, que cuando te pones a hablar con él más distendido, más largo, te das cuenta de una visión sobre el país y a dónde quiere llevar el país, que no creo que muchos la tengan. Marco, ¿te parece que van a venir las inversiones, van a llevar los dólares, se va a derramar la copa? Las clases medias y las clases, como decías vos, más populares, que son las que no la están pasando nada bien en este momento. Muchos, tienen la expectativa y la esperanza de que llegue la promesa de Macri. Este es un ajuste para después pasarla mejor. Sí, yo creo que los dólares van a llegar, creo que las inversiones van a llegar. ¿Cuál es el miedo que tengo, si se quiere? Que esos dólares lleguen a sectores muy concentrados de la economía. Ejemplo, te pongo la energía, la agroindustria, la minería. Digo, no significa que son sectores que no tengas que promover y desarrollar, pero son sectores que cuando vos los ves en términos de el impacto social, representan menos del 20% del empleo en Argentina. Sí. Entonces, vos tenés que aprovechar. No derrama la copa. No derrama. La famosa teoría del derrame es un verso, perdón que lo diga así, pero nunca termina pasando. Entonces, el Estado es ahí donde tiene que tener un rol fuerte, donde genere políticas activas para aprovechar el resto de los sectores. Ejemplo, las pymes industriales, donde tienen una gran cantidad de empleo que se genera. Digo, esos sectores donde realmente tiene un impacto social más importante. Ahí tiene que estar el Estado
para hacer que no solo se desarrollen estos grandes sectores, sino que realmente tenga el efecto sobre el resto. Te pido una aclaración sobre eso porque hay gente que... Vos hablaste del Estado intervencionista como algo negativo y ahora hablas del Estado con un rol importante. Correcto. ¿Cuál es el límite? ¿Donde vos te fuiste de mambo y te convertiste en intervencionista o donde, digamos, desapareciste y el Estado no cumplió con su deber? No, a ver, yo creo que el Estado tiene que estar en el centro si se quiere. Y lo que tiene que hacer es poner reglas claras donde vos tengas que tener dentro de ese Estado una visión clara hacia dónde querés ir, porque si no tenés una visión, no podés empezar a generar instrumentos o herramientas que te permitan llegar. Y una vez que vos definiste dónde querés ir, empezás a generar los mecanismos, el Estado tiene que dejar que el sector privado se adapte a eso. Y lo que tenés que hacer es controlar, que no tengas excesos en aumento de precios. Pero podés decirle, por ejemplo, no exportes para proteger la mesa de los argentinos, no exportes carne, o después no exportes carne, o no exportes tal otra cosa, o poner retenciones altísimas. ¿Qué es bueno y qué es malo de eso? A ver, depende de cómo te da el contexto, porque vos quizás una medida como por ejemplo las retenciones, quizás en un momento determinado las retenciones te servían, pero era cuando tenías un nivel de competitividad de la economía muy elevado. Si esas retenciones la pones hoy, donde vos tenés un problema serio de competitividad, es una mala medida. Claro. Entonces, las medidas dependen del momento donde las aplicás. Y uno tiene que tener la capacidad, como Estado, de ir corrigiendo esas medidas. Si vos ves que la medida que en un momento surgió buen efecto, hoy ya no tiene el mismo efecto, tenés que ir desarmándolas y sustituyéndolas por nuevas medidas. Está bien, buen punto. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí. La gente, los economistas te conocen hace un montón, porque sos un economista que viene trabajando en la actividad privada muchísimo. El gran público te conoce un poco desde hace menos tiempo, ¿no es cierto? Has tenido un muy buen debut en la política, por lo menos a mi criterio, Marco. ¿Cómo llevas el síndrome del hijo del papá exitoso? Que lo tiene mucha gente, por ahí no, pero ¿cómo lo llevas adelante? Mira, me genera, si querés, una ventaja, que es que te abre puertas. Sí, ¿no? Te abre. Innegable. La desventaja es que después tenés que demostrar o sobredemostrar tu capacidad para hacerlo. Como no tengo problema, me gusta trabajar y soy de permanentemente estar trabajando, aprovecho la apertura de puertas y después con el trabajo que no le escapo. ¿Opinan igual en todo en la economía? No, no necesariamente. Tenemos desde ya, me ha formado mucho. La verdad que tengo, además de la relación familiar, la suerte de tenerlo cerca profesionalmente, con lo cual he aprendido mucho. Después desde ya cada uno tiene sus matices, sus ideas, ¿no? Claro. Marco, hablemos un poquito más de empleo y de precios. Si querés, los sectores más duros de la oposición sostienen que en realidad dentro de los planes del gobierno necesariamente tiene que aumentar el desempleo como para que bajen los salarios y sea más competitivo, ¿no? ¿A vos te parece que puede ser así o es una exageración? No sé. No. A ver, los típicos mecanismos de ajustes en la historia argentina te llevan a esa conclusión. Yo no creo que ningún presidente o ministro de Economía se ponga adrede a decir vamos a bajar salarios y hacer el ajuste que lo pague la gente. Quiero suponerlo, que nadie lo hace. Creo que terminan siendo consecuencias de aplicar recetas que están probadas que no funcionan, pero no con el objetivo de perjudicar a alguien. Creo que tenemos la oportunidad y esto creo que lo da también el Congreso, el hecho de tener, como por ejemplo nosotros, una oposición que lo que intentamos es que al gobierno le vaya bien, porque que le vaya bien al gobierno significa que nos vaya bien a todos. Después depende cuál es el plan del gobierno. A mí me parece que eso se sostiene siempre como una verdad absoluta. Si en los planes del gobierno no está que nos vaya bien a todos. Sí, a ver, yo creo... A ver, primero, nosotros desde ya en el 2017 le vamos a pelear al gobierno, vamos a tratar de ganar. Esto no significa que no tratemos de ayudarlo. Yo creo que la diferencia está cómo te plantás como oposición. Uno puede ser una oposición que permanentemente estás diciendo que no o que tu plan no me gusta y te quedaste en eso. Podés ser un aplaudidor y a todo días que sí. O podés ser lo que nosotros tratamos de venir a llenar dentro de la política, es un rol opositor donde decimos esto no me gusta, pero yo haría esto. Inmediatamente le damos a cada uno de los temas que nosotros nos hemos opuesto o hemos tenido críticas, como por ejemplo el empleo, inmediatamente le damos una salida al gobierno de vayamos por este lado.
Después que el gobierno lo aplique o no lo aplique, ya es responsabilidad del gobierno. Pero no nos quedamos solo con la crítica. Es la crítica más la propuesta constructiva. Marco, más allá de las medidas, hay una crítica que nos la contó Alberto Fernández, sentado ahí donde estás vos ahora, una crítica al funcionamiento de los ministerios. Dijo Alberto Fernández, acá hay un error y es que Prat-Gay no está dominando, no lo dejan dominar todas las variables de la economía. Se necesita un ministro de Economía más fuerte. ¿Vos compartís eso, que sabés bastante de la cuestión? No necesariamente tenés que tener un superministro. Yo no soy partidario de que una persona es mágica y que soluciona todo. Lo que sí tenés que tener cuando tenés un ministerio de Economía o distintos actores que manejan las variables de la economía, lo que sí que tenés que tener es una coordinación muy fuerte. Que es un tema difícil de lograr. ¿La ves acá? Yo me parece que falta alguna coordinación en algunos sectores. La inflación, los precios es lo que más le preocupa a la gente y además, bueno, la inflación de abril ya se está conociendo que va a estar alrededor del 6%. No sé cuál es. ¿Ustedes siguen el índice Congreso? 6,5 más o menos. ¿El índice Congreso va alrededor de eso? Me imagino que sí, no lo tenemos cerrado todavía, pero por las proyecciones y las estimaciones que tenemos, creo que va a dar en torno de 6,5. ¿Pensás que va a bajar la inflación el segundo semestre, como dice el gobierno? Y en todo caso, ¿a costa de qué? A ver, la inflación naturalmente tiene que bajar. ¿Por qué tiene que bajar? Porque vos en el primer semestre hiciste un ajuste muy fuerte que generaste un pico inflacionario. La lógica es que no vayas a tener el mismo pico inflacionario que en el primer semestre. Ahora, la clave es a cuánto la bajás. Si la vas a bajar al mismo nivel, que yo creo que es lo que va a pasar, de octubre del 2015, y lo único que hiciste es volviste a lo mismo. La desaceleración de la inflación tiene que ser que logres bajar respecto del 25-28% estructural que ya tenías en los últimos años, ¿no? Y eso lo veo un poquito más difícil. Voy a un plano fantasioso, de ciencia ficción. Perdóname, y creo que hoy una de las variables, o a costa de qué, que vos me dijiste, creo que hoy tenés una recesión de la economía que te está tirando un poco los precios o que está evitando que aumenten. Y además la clave es cómo haces para solucionarlo, desacelerar la inflación sin generar un típico enfriamiento de la economía como muchas veces porque además hay que ver cómo se resuelve la cuestión de los salarios. Si no hay si los salarios no suben alrededor de por lo menos un 30%, el poder adquisitivo ya va a haber quedado muy diezmado. Mira, la clave siempre en economía, sobre todo en momentos de crisis, es cómo distribuir los costos. La verdad que el presidente Macri asume en una situación donde lo que tenía que hacer era administrar costos. Claro. Y la clave es cómo los administres. ¿Quién termina pagando los costos de las correcciones, ajustes? Poner el nombre que quieras. Y hoy lo que vemos es que el costo lo está pagando más la gente y se están viendo más beneficiados otros sectores. Creo que es momento de que el presidente, el equipo, empiecen a equilibrar la balanza y hacer que no sea la gente el que pague el costo. Marco, pregunta de ciencia ficción. Los dos ministros de Economía en su momento te llaman por teléfono y te dicen, vení, quiero que te acerques a trabajar conmigo y demás. Vos, obviamente, olvídate que estás enfrente a Renovador y demás, ¿no? Te llaman Axel Kicillof y te llama Alfonso Prat-Gay. En dos realidades paralelas, Dos realidades paralelas. Como si fuera un cuento de Borges. ¿Con cuál de los dos podrías llegar a trabajar, ya sea por una cuestión de afinidad de cómo ven la economía o personal? ¿O con cuál no, de ninguna manera? A ver, depende también de cómo sea la actitud de aceptar sugerencias o cambios. Yo al gobierno anterior que salía lo veía más reticente a aceptar sugerencias o cambios por parte de alguien que esté en oposición. Al gobierno actual lo veo por necesidad, por virtud, por lo que quieras, un poco más abierto a aceptar modificaciones y cambios. Yo creo que con el gobierno actual uno puede aspirar a trabajar un poco mejor. ¿Sí? ¿Dónde lo viste eso? Ejemplo, en el proyecto de la deuda. En el proyecto de la deuda modificamos el 80% del proyecto. Por un caso muy, muy concreto. Lo que no significa que estoy 100% de acuerdo. Bueno, hay que ver si les hacen caso. Eso lo vamos a ir trabajando también. Hoy el gobierno lo que tiene que hacer es seguir el presupuesto, que es donde le tenés aprobado. El resto sí es para el pago de holdout, como se habló. Después creo que es parte de la discusión y seguramente en esto vamos a tener una discusión mucho más profunda, porque va a ser el primer presupuesto, que sea cuando el gobierno de Macri presente su primer presupuesto, que es en septiembre de este año. Ahí sí, si querés, vas a tener una discusión más grande de cómo hacer para distribuir los recursos. En el mientras tanto, nosotros vamos a generar mecanismos. Mirá, sin ir más lejos, hoy acabamos de presentar un proyecto donde básicamente creamos un fondo federal de infraestructura eléctrica. Tuvimos un ajuste de tarifas,
Lo que no tenemos son los anuncios de cómo vamos a hacer, de que esas tarifas que ahora pagamos con costo internacional tengan un servicio internacional también. Ni hablar. Faltan las infraestructuras, las obras. Bueno, en este proyecto lo que hacemos es pedirle que el gobierno destine los recursos y diga cómo va a ser el plan de infraestructura. Muchas gracias, Marco. No, por favor. Un gran gusto, charlar Igualmente. Un rato largo. Gracias, Marco Labaña. Para mí en la política desde hace poquito, para la trayectoria que tiene como economista. Tiene